Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta nueva actividad, de esta tercera semana de la unidad 5, ya antesala del final de todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Edison, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Muy buenas noches, licenciado. Wilson, un gusto Buenas Buenas saludarle. noches, Licen. Dani, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenida. gracias, Liz, igualmente. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Un gusto poderles escuchar desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, donde ustedes se encuentren. Gracias por estar en compañía del desarrollo de las actividades que semana tras semana, obviamente, el Colegio de Benecer prepara para cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y vamos a iniciar como es de costumbre. Estamos en la semana número 3 y en esta semana ustedes tienen ya activadas tareas para la presente actividad. Así es que ustedes, por favor, en pantalla ya pueden observar el documento correspondiente a la tarea. Formato de recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5 con el tema central, conflictos, derechos civiles e integración. Vamos a ver el subtema número 3 en relación a los derechos civiles y ruptura, la integración europea y el crecimiento asiático. Son los temas que nosotros vamos a abordar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, mencione las causas por las cuales se produjo la caída del comunismo. Vamos a ver, y tienen ustedes ya el material necesario en el cual ustedes también pueden consultar. La siguiente dice cuál fue el objetivo de la integración europea. La siguiente actividad dice cuál es el impacto político de los movimientos socialistas y comunistas en el mundo. Y por último, la cuarta, cuál fue el impacto económico de la crisis energética, que son temas que también vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Les recuerdo una vez más que todas las tareas son 100% escritas. Para ello, ustedes deben aplicar una rotulación de su hoja y obviamente tienen que desarrollar el siguiente esquema que ustedes tienen en pantalla. Esto lo desarrollan en la parte superior de su hojita, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Una vez que han desarrollado esa actividad, obviamente a continuación ustedes desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Para ello, para el contenido, para que el contenido se ajuste a las necesidades que solicita la institución, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 5, la parte final prácticamente de este proceso educativo. Tienen con el tema derechos civiles y ruptura, la integración europea y el crecimiento asiático, correspondientes a la semana número 3 de fecha 6 de enero del 2025. De hecho, esta actividad se abrió desde el 6 de enero y obviamente la fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 de enero. La fecha de publicación de la calificación es del 5 de febrero del 2025, así que tienen un tiempo ya un poco, claro que sí, cómodo, pero obviamente también se les acorta el tiempo, así que por favor seguir desarrollando todos estas actividades que se les ha planificado para esta semana. Así que, mis queridos amigos, una vez que se les ha proporcionado la información requerida, en función del desarrollo de los temas que ustedes tienen para esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Solo me regalan unos dos segunditos nomás.
Listo, compañeros, gracias por su comprensión, gracias por la espera y vamos a iniciar de forma inmediata analizando y explicando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir desarrollando los temas correspondientes a esta semana. Vamos a ver y justamente vamos a ver los conflictos, los derechos civiles e integración y vamos a ver el cisma político en qué consiste. Los movimientos socialistas y comunistas crecieron y tuvieron enorme impacto en el mundo, pero a inicios de los 60 se dio una ruptura entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocidas como la URSS, y también China por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso revolucionario y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines a Moscú y también a Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia, África, Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo impacto, se intensificó la propagación de soviéticos y maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales de los países desarrollados y también de los países del tercer mundo, eso es, los países menos desarrollados. En cuanto a los derechos civiles y la ruptura, en los años 50, en Estados Unidos se elevó la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles, protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones, el trabajo y los servicios. Se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por Martin Luther King, que obviamente es uno de los personajes de estas protestas de afroamericanos, obviamente que más se destacó durante todo este proceso de lucha, que logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en las sociedades norteamericanas, especialmente que era una sociedad totalmente racista al extremo en contra de los ciudadanos afroamericanos, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense. La resistencia de la población a la impopular guerra de Vietnam y la derrota dejaron en el público un sentimiento de fracaso y desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaron a la mayor potencia del mundo y le estaban ganando. Dentro de Estados Unidos provocó este proceso el rechazo y la insurrección de jóvenes que se negaban a ir a la guerra y de toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados en cuanto a la participación de Estados Unidos en una guerra que no le correspondía, la cual fue Vietnam. Dentro de estos aspectos también vamos a ver la crisis energética. A inicios de los 70 se desató la llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo entero. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en sus siglas OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente de los países árabes, modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para ahorrar, obviamente, combustible, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres que no tenían petróleo y que se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguirlos. Dentro de este proceso que estamos hablando en relación a la crisis energética, también hemos visto en clases anteriores el ascenso de los países árabes. Este impacto que se dio en cuanto a la crisis energética, cuando los países árabes bloquearon todo este proceso, suspendieron la venta de petróleo y obviamente los elevaron a precios exorbitantes, eso impulsó a que los países árabes obviamente se desarrollaran y crecieran y amasaran enormes cantidades de dinero que muchos ya no sabían en qué gastar y obviamente los países árabes, los inversionistas, invirtieron en bancos tanto europeos como también en bancos norteamericanos.
Y ahí, obviamente, una actividad conllevó a otro desastre, especialmente a los países tercermundistas que estuvieron en América Latina. Pues Estados Unidos no podía quedarse con todo ese dinero, obviamente amasajado, y obviamente, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente empezaron a generar préstamos a través del Fondo Monetario Internacional con la supuesta opción de que eran préstamos sumamente convenientes que tenían las mejores intenciones para el desarrollo de las sociedades en general, pero lamentablemente este proceso incrementó y obviamente hundió en la pobreza extrema a la mayoría de los países latinoamericanos, pues al adquirir este tipo de deudas, esta deuda se perpetuó, se generó un proceso de deuda eterna, la que tenemos hasta la actualidad, y que obviamente los partidos y los gobiernos de derecha tienen un apego totalmente, una obligación, podríamos decirle más que apego, obviamente con el Fondo Monetario Internacional, y por eso es que suprimen determinadas actividades, especialmente a los países, a los gobiernos capitalistas, a los gobiernos de derecha, no les interesa, por ejemplo, la inversión en programas sociales, tanto salud, educación, vivienda, vialidad, seguridad. No les interesa invertir porque simplemente tienen que o cumplir con los montos de deuda de los pagos que tienen que hacer al Fondo Monetario Internacional, mientras que la población se sume en la pobreza y pobreza extrema. Eso también es de donde se originó justamente de esta crisis energética, que fue también conocida como el ascenso de los países árabes. Prácticamente en la actualidad esos países son sumamente ricos, sumamente llenos de dinero, justamente por esta crisis energética que ellos mismos provocaron que obviamente como países desarrollados se han mantenido en la cúspide del comercio exterior, pero esto ha obligado también a quebrar a los países pequeños, a los países tercermundistas. En cuanto a la integración europea, y de este tema nosotros vamos a hablar un poco más, porque prácticamente la Unión Europea es uno de los ejemplos de organización de unión de países en los cuales prácticamente una región, o una reunión o una unión de países conformaron un solo megaestado y de esa manera se presentan en el mercado internacional y obviamente es una parte positiva dentro de este proceso económico que se maneja a nivel global. Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económico que los ha llevado a construir el mayor bloque de países del mundo, que es al mismo tiempo una gran potencia económica. Lo que se llamó el mercado común europeo estuvo formado por 6 países al inicio. A inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XXI, el número se ha elevado a 27 países, como veremos más adelante en las siguientes clases. La Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado o que se han ido conformando a nivel global y especialmente acá en Latinoamérica. Ya vamos a ver una serie de integraciones de nuestra región también latinoamericana. En cuanto a la caída del comunismo, a finales de los 80, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS en sus siglas, el sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los ideales socialistas y la burocratización. Un intento de su líder, Mikhail Gorbachev, por renovar el comunismo, la perestroika, como se lo llamó, fracasó y el régimen se vino abajo, el Partido Comunista perdió el poder y la URSS se disolvió en sus países competentes que abandonaron el sistema comunista con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas de Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía Berlín fue derrocado en el año de 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemana.
en la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los antiguos países comunistas formaban parte ya de la Unión Europea, que se había conformado en función de la integración europea de determinados países. En cuanto al crecimiento asiático, es uno de los temas bastante importantes dentro de la economía mundial, cómo el continente asiático se ha ido conformando, se ha ido estructurando en uno de los mega estados, uno de los mega continentes con un nivel de tecnología sumamente avanzado. Dentro de este sentido, Japón fue devastado por la guerra y después fue ocupado por los Estados Unidos, que vio que ese país podía ser su gran aliado en Asia y permitió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron su país en una potencia en la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnología. En algunos campos tiene productos de la mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo. Otros países de la región Asia-Pacífico tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Por ejemplo, Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su nivel de industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta. China fue unificado por el comunismo y sus dirigentes, con Mao a la cabeza, se empeñaron en estructurar un Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y represión. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo que le ha permitido un inmenso crecimiento económico en el que se ha dado enormes proyectos industriales y de infraestructura con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riqueza en pocas manos. A finales del siglo XX, China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico, junto con la India, que también tuvo un gran crecimiento, será con seguridad una potencia con gran poder en el siglo XXI. De hecho, en la actualidad, si nosotros vemos la mayoría de los productos, obviamente son de origen de la India y sobre todo de China. Ustedes pueden ver en la mayoría de las cajas de productos que nosotros podemos encontrar en determinados almacenes, obviamente dice país de origen China, país de origen Tailandia, país de origen India. Entonces, de hecho, el continente asiático se ha convertido en uno de los grandes exponentes en cuanto a la evolución tecnológica se refiere. Pero vamos a ver un poco más y vamos a ver los procesos de integración, especialmente en en nuestro, eh, en nuestra región, en Latinoamérica. Vamos a ver cuál es el camino recorrido por el proceso de integración. Vamos a ver cuáles son la mayoría o las ideas, los grupos de integración que se han creado aquí en Latinoamérica para poder estructurarlos, para poder nosotros también presentarnos al mundo, no de forma desigual, no de forma aleatoria, sino también como lo hace la Unión Europea. Países unidos que se apoyan entre sí para presentarse al mundo, especialmente dentro del área de comercio internacional. El camino recorrido en el proceso de integración, las ideas de integración surgen en la época postcolonial, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Para impulsar el comercio y la economía, las naciones recién independizadas buscaban crear su propia identidad sobre la base de consolidar los lazos históricos, políticos y también culturales. El despertar de la conciencia latinoamericanista coincidió con este modo, con el descubrimiento de las consecuencias que acarreaban para los países de la región, las nuevas formas de penetración económica y política de las potencias capitalistas en su etapa imperialista. La visión de una patria grande del libertador Simón Bolívar, sustentada en el manifiesto de Cartagena durante el año 1812 y en la Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815. Exponía justamente sus ideas de una sola y gran nación, conscientes de que esta hermanado no solo por nuestras raíces culturales, regionales y también por un idioma, reconociendo que tenemos diferencias que nos separan, por lo cual se debe lograr un solo gobierno, una sola estructuración política, un solo megaestado.
Lamentablemente este ideal de Bolívar no se pudo dar, pero hoy, en la actualidad, la mayoría de los países buscan justamente reestructurar este gran ideal que tuvo nuestro libertador. El Congreso Anfictiónico de Panamá el 22 de junio de 1826, después de liberar a Bolivia, último bastión español junto al mariscal Antonio José de Sucre, el libertador plantea la defensa de la soberanía de todas las naciones y la creación de estructuras y ciudadanía americana. En Cuba, José Martí defiende estas ideas bolivarianas y en Centroamérica las luchas del pueblo nicaragüense durante el siglo XX bajo el liderazgo de Augusto César Sandino, llama a realizar el sueño del libertador Simón Bolívar el 20 de marzo de 1929. En 1959, en Montevideo, el líder de la Revolución Cubana manifestó en un fragmento de motivador intervención la siguiente frase: unámonos primero en pos de nuestros anhelos económicos, en pos del mercado común, y después podremos ir superando las barreras aduaneras, y algún día las barreras artificiales habrán desaparecido. Que en un futuro no muy lejano nuestros pueblos puedan y abrazarse en una América Latina unida y fuerte. Ello será un gran paso de avance hacia la unión política futura. Para Fidel Castro, obviamente dentro de este proceso, la integración debe responder a un proceso realista, consciente y con temas puntuales que permitan alcanzar esa unidad política en América Latina y también el Caribe, con destino y características propias, donde exista más elementos que nos unen que los que nos separan. Ese es el gran ideal. A pesar de las disparidades que pueden presentarse en una subregión a otra en sus economías y problemas sociales, esto no ha sido un impedimento para proponer sistemas de integración, unos con mayores resultados que otros, pero todos bajo la espada de la falta de voluntad política real que para los mismos respondan a los intereses de toda la población. Todos estos procesos de integración siempre se van, obviamente, en beneficio de todos los ciudadanos. En los distintos momentos de la evolución del proceso de integración, los organismos creados, un ejemplo de ello en Centroamérica es el Parlacén, muestran avances, retrocesos y también crisis. Desde los años 60 se producen acontecimientos para lograr su institucionalización que se mantiene en la década de los 80 con distintos contextos históricos y cuya complejidad aborda desde intereses económicos, comerciales, culturales, hasta preservar la paz, la democracia o generar un cuerpo jurídico que atienda problemas comunes. Las ideas expansionistas de los Estados Unidos, expresadas en la teoría de distintos manifiestos, han sido un factor limitante para el fortalecimiento de los procesos de integración, al anteponer sus intereses, procurando debilitar la posibilidad de América Latina y el Caribe en un solo Estado. Se construya en un bloque de poder único y negociación frente a los países desarrollados en el marco de comercio internacional y los temas propios de la región. Entonces, ahí nosotros también podemos ver cómo existen trabas, existen también intereses mezquinos de poder, obviamente, para que se conforme un mega estado latinoamericano. La integración debe convertirse en un espacio privilegiado para el diálogo y acuerdos políticos, económicos, sociales, culturales y también ambientales. El ambiente, el medio ambiente, la naturaleza juega un papel fundamental dentro de este proceso de integración, así como la defensa de la democracia, ser una caja de resonancia de las necesidades de las personas, en donde se adopten estrategias coherentes y sostenibles que concreten los esfuerzos tanto comerciales, económicos y sociales, como de apertura de mercados, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, eliminación de restricciones arancelarias, políticas fiscales, monetarias, acuerdos sociales, culturales, marcos normativos y mecanismos de coordinación suprarregional. Esos son los objetivos y los proyectos en cuanto a los procesos de integración que obviamente se deben o se deberían aplicar también en América Latina, pero que por diversas divergencias, especialmente con grupos de poder del capitalismo, no permiten que se dé este proceso.
En cuanto a la evolución de la integración a nivel interamericano, América Latina bajo el pensamiento bolivariano ha procurado mantener una identidad y consolidar la integración que le permita en mejores condiciones de enfrentar a las grandes potencias económicas y políticas que han mantenido la hegemonía en la región. Desde 1889 se promueve la primera conferencia panamericana como espacio de relaciones de carácter gubernamental suprarregional en la que se tiene el control ideológico y político que evoluciona a lo largo a lo que es hoy la Organización de Estados Americanos en sus siglas, la OEA. Durante los años 50, el desarrollo de las industrias nacionales requiere de nuevos mercados. Se transforma la dinámica comercial con las alianzas entre los países del continente, de manera que en los años 60 y 70 la política exterior permita alcanzar un mayor desarrollo económico a lo interno de cada uno de los países. El auge del pensamiento bolivariano y las aspiraciones de autonomía de los estados latinoamericanos y caribeños da surgimiento a los primeros sistemas integracionistas como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALC, el Mercado Común Centroamericano, MCCA en sus siglas, el Pacto Andino y la Comunidad del Caribe, el CARICOM, para continuar en su avance en aspectos económicos, comerciales y también de mercados. En los años 80 y 90 se avanza con la creación de mercados comunes, del Mercado Común del Sur o el Mercosur, la Asociación de Estados del Caribe, AEC, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, el Mercado Común Caribeño, MCC, y durante los siguientes periodos surgen las iniciativas del Área de Libre Comercio de las Américas, lo que se conoce como el ALCA. Muchas de ellas ustedes habrán podido ya escuchar en medios de comunicación. Alternativa Boliviana para América Latina y el Caribe, el ALBA, y la Unión de Naciones Sudamericanas, la famosa UNASUR. La integración se ha enfrentado a distintos escenarios y problemas políticos neoliberales, el consenso de Washington, por ejemplo, que promueve que en los estados privatizaciones, la reducción del sector público y en las inversiones sociales, la globalización, la crisis política, los niveles de corrupción, desigualdad social, inseguridad, pobreza y la violación de derechos humanos, que muchos de nosotros ya podremos ver que obviamente ese es el proceso de instauración y que obviamente aplique el capitalismo para tratar de desestabilizar y que no se den estos procesos de integración a nivel de la región latinoamericana. Las desigualdades sociales y de las asimetrías entre los países de los distintos sistemas ha sido uno de los elementos disonantes para que los resultados puedan impactar de la misma forma los mercados y la economía de los países. En base a esta situación, países de menor desarrollo económico exigen tener un trato especial y también diferenciado con cada uno de estos países. Cada proceso integracionista deja lecciones importantes, aprendizajes y avances. No obstante, la población no comprende en qué medidas son necesarios y hasta qué punto impacta su calidad de vida, donde la poca información del trabajo que cada uno realiza ha sido un factor negativo para el proceso de integración. Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo, por ejemplo, una de las primeras alianzas que han hecho entre países, lo cual fue denominada Área de Libre Comercio de las Américas, la famosa ALCA. Estados Unidos en 1991, bajo la presidencia de George Bush, propone la creación del ALCA. Entre sus principales objetivos se encuentra el logro de reformas económicas, la apertura de zonas de libre comercio y políticas comerciales. Esta alianza se concreta en el año de 1994, donde logra el respaldo de 34 países de la región. El ALCA reúne a naciones desarrolladas y en vías de desarrollo respondiendo a las disposiciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, OMC en sus siglas, donde se incluye temas como inversión de bienes y servicios, compras del sector público y políticas de competencia, agricultura y acceso a mercados, políticas de competencia y subsidios, procedimientos antidoping y derechos compensatorios. Esos son obviamente dentro de las características que estructuran al ALCA.
Los defensores del Tratado del ALCA lo han presentado como una oportunidad para el desarrollo, las relaciones comerciales y establecer normas arancelarias. Lo cierto es que en varios años de debate, los Estados Unidos no pudieron imponer su propuesta para restablecer esta área de libre comercio, ya que para las naciones del sur su mayor interés es fortalecer el Mercosur antes que el ALCA. El Mercosur obviamente es la unión de estados sudamericanos orientadas a los procesos de comercialización internacional. El ALCA contempla entre sus objetivos promover la propiedad a través de la integración económica en temas como el acceso a mercados, inversión, servicios, compras del sector público, agricultura, subsidios, políticas de competencia, entre otros aspectos. Sin embargo, las simetrías entre países, las posiciones ideológicas y el nivel de desarrollo económico son aspectos que deben superarse para encontrar que los intereses de cada miembro y el nivel de influencia de los países desarrollados no sea determinante en el futuro en relación al ALCA. La integración comercial es un mecanismo para iniciar en la eliminación de la desigualdad, la pobreza y otros problemas de la región, una zona de libre comercio sin considerar las brechas entre países y el intercambio desigual de amplios mercados como Estados Unidos y Canadá bajo las condiciones exigentes es impensable, aunque la presencia de México ha sido importante en este escenario, lo que ha propiciado acuerdos bilaterales a pesar de existir posiciones a favor y en contra de la aplicación de este proceso. Y obviamente en las siguientes clases, obviamente estamos ya llegando a la parte final, iremos viendo también, esperemos que exista el espacio necesario y el tiempo necesario para en la parte final también ver el resto de organizaciones latinoamericanas que se han ido estableciendo. Por ejemplo, el Parlamento Andino, el Parlatino, que se denomina en sus siglas, la Alianza del Pacífico, en sus siglas ADP. También existen otras organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y otras organizaciones más que iremos viendo en clases posteriores. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase de inglés que tenemos a las 8:40. Hasta luego, Lizzy. Hasta luego, Liz.